Shalom familia, esta semana estamos estudiando el mandamiento número 24. El mandamiento número 24 juntamente con lo que es el grupo de metodología y los del camino. Y vamos a estar estudiando esto basado a lo que es convenio, utilizando lo que es la metodología de mi maestro Rico Cortés y lo que son las esferas de estudio y la escalera educativa. Vamos a estar enfocados en lo que es el convenio. Mandamiento número 24 es un mandamiento prohibitivo y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 29. Y vamos a leer lo que dice de esta forma. Dice, mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. El mandamiento en este caso, en este lugar, va a ser este. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Para nosotros poder entender un poquito más sobre este mandamiento, tendríamos que estudiar lo que son las leyes de Eruf. Las leyes de cuánto puede caminar una persona, cuánto puede salir una persona, pero nosotros nos estamos enfocando un poquito más en lo que es el convenio como parte de este mandamiento. ¿Por qué una persona tiene que quedarse en su lugar? Vas porque es Shabbat. ¿Cuál es el contexto que estamos hablando? Vamos a estudiar un poco lo que es el Shabbat en este aspecto de convenio con el pueblo de Israel. Pero primero vamos a ver las palabras que va a utilizar o que vamos a encontrar. Recuerde que cuando estamos hablando de un mandamiento, estamos hablando de una legalidad. Tenemos que entonces estudiar las palabras, saber el significado de cada una de ellas para entonces nosotros poder poner el mandamiento en perspectiva y en su legalidad adecuada para poder entender nosotros entonces qué nos es permitido y qué no es permitido en Shabbat. Y este es uno de esos mandamientos que tenemos que conocer el contexto legal para entonces poder entender un poco más el mandamiento. Entonces vamos a buscar la palabra reposo, que en este caso es la palabra nuach o menuja, que significa reposo, paz o quietud. En hebreo, en el griego es anapausis o catapausis. Es una palabra que ocurre con frecuencia en la Biblia. En ambos testamentos se usa en relación con Dios como descanso de su obra. Por ejemplo, Génesis 2:2 nos habla que el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y como teniendo su reposo en el templo, 1 Crónicas 28:2, que nos dice, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme hermanos míos, y el pueblo mío había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Cuando utiliza la palabra estrado, es un lugar de reposo. Nosotros podemos estudiar esta palabra y va a tener una connotación con lo que es, por ejemplo, footstool tiene que ver con lo que es un couch o podríamos decir, un sofá, una cama, hacer una cama para alguien o tiene todas esas conexiones. Por ejemplo, estrado, cama, camas, lecho, estrado serán. Entonces tiene conexión con lo que es un lugar en donde reposa alguien. En este caso estamos hablando de la presencia de Dios. Dios ordenó que el séptimo día debería ser uno de reposo. Éxodo 16:23. Dice, y les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado. Entonces cuando nosotros estamos viendo la palabra consagrado, entonces tenemos que ahora estudiar porque ya el mandamiento ahora no está en el ámbito normal o ámbito común, sino que ahora está en el ámbito de lo que forma un espacio sagrado. Ahora las leyes son distintas. Las leyes que aplican a ese día son basadas en lo que Dios determina con lo que tiene que ver con un espacio sagrado, que otro de mis compañeros va a estar hablando sobre el Shabbat y este mandamiento que tiene que ver con Shabbat y el templo. Así que esté pendiente. Dice consagrado al Señor. La palabra es Kodesh. Coced lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardadlo para la mañana. O sea que estaba utilizando lo que es el Shabbat y con el contexto dentro de estos versículos va a ser
todo lo que tiene que ver con Shabbat, con recoger, por ejemplo, tiene que ver con recoger, todo lo que tiene que ver con cocinar. De aquí es donde nosotros sacamos el no cocinar o preparar ciertos alimentos durante Shabbat, porque es un espacio sagrado. Y es aquí en este versículo que estamos utilizando. Pero el mandamiento de nosotros es que cada uno tiene que quedarse en su lugar, porque este mandamiento enfoca en lo que es el espacio donde tenía que mantenerse el pueblo de Israel. Y especialmente está hablando por la cuestión de lo que es el maná, recoger el maná. No debían ellos salir a buscar maná ni hacer ninguna obra porque el hacer ciertas cosas involucraba una obra, o involucraba hacer algo que estaba prohibido obviamente en Shabbat. Dice, ok, seguimos acá. Y el versículo 31:15 también nos habla de eso en el libro de Éxodo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Ahora, algo que nosotros debemos considerar también cuando estudiamos este mandamiento tiene que ver con lo que es el templo, que representaba reposo en el templo. Por eso es que nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, que nos habla que Dios reposó de toda la obra que había hecho. ¿Cómo reposó? Esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros cuando estamos estudiando este mandamiento. Dice acá, eh, y que la tierra debía tener su descanso cada 7 años, Levítico 25:4. Dios le prometió reposo a los israelitas en la tierra de Canaán, Deuteronomio 12:9. La palabra es algunas veces usada en el sentido de confianza y dependencia de Dios. Por ejemplo, en Crónicas, segunda de Crónicas 14:11. Shabbat, la palabra sábado designa en la Biblia el séptimo día semanal de descanso festivo, que es un día de abstención de trabajo secular, que sigue a cada semana laboral de 6 días. De hecho, esto es importante acá, lo que la palabra algunas veces se usa en el sentido de confianza, porque precisamente el Shabbat es cuando nosotros descansamos confiando en que Dios va a proveer, va a proteger y va a cuidar. Eso es nuestra confianza en Dios. Por eso nosotros descansamos porque tenemos esa plena confianza en Dios como nuestro protector, nuestro proveedor y todas esas cosas. La palabra sábado, ok, la relación entre el sustantivo sabbat y el verbo hebreo sabbat para cesar, guardar, Shabbat. En el kal, desaparecer o detenerse. Y en el nipar significa poner fin o detenerse. Aunque el hipil sigue siendo aún se sigue discutiendo si realmente significa eso o tiene otros significados. Nielsen sugirió que el Shabbat se origina a través del vínculo lingüístico del acadio sabatú, que supuestamente deriva del verbo artabat, que significa sentarse, una palabra utilizada para las 4 fases mensuales en la que la luna se sentaba. O sea que en el acadio esta palabra tiene una connotación con lo que es sentarse, basado en lo que ellos pensaban que la luna cada cierto tiempo se sentaba o se paraba en una de las fases, basado en las fases de la luna. Dice, el que haga algún trabajo en sábado morirá. Versículo 14 del libro de Éxodo 31. Dice, por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irreversiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortado de entre su pueblo. La observancia del sábado es un pacto perpetuo. Versículo 16 del capítulo 31. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como un pacto perpetuo. Entonces, estamos viendo que el sábado ahora es parte de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso es que hay unas regulaciones, hay unos mandamientos que regulan eso porque es parte del pacto. Cuando una persona, por ejemplo, si hacía algo, trabajaba en Shabbat, o una persona hacía algo que era prohibido en Shabbat, entonces esa persona está rompiendo el pacto entre Dios e Israel porque es parte, es una de las señales del pacto, la observancia del Shabbat. Podríamos decir que uno de los requisitos del convenio, guardar el Shabbat. Por eso es que hay unas señales que hay dentro del pacto, por ejemplo, la circuncisión, el Shabbat, guardar las festividades, son señales, son cosas que se observa si una persona es parte del convenio o no. Eh, Digo acá.
Dice, el sábado es una señal entre yo y vosotros. Entonces, utilizando la metodología, tiene que ver con lo que es un convenio. Está ligado con el convenio que Dios hizo con el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros vamos a ver en las próximas semanas que en el monte Sinaí es parte del convenio. Es parte de lo que el Dios le dio al pueblo de Israel. Terminología hebrea. Por ejemplo, el sustantivo hebreo de Sabbat o sábado aparece 111 veces en el Antiguo Testamento. El uso se concentra en el Pentateuco 47 veces. Por ejemplo, en Éxodo aparece 15 veces, Levítico aparece 25 veces, en el libro de Números aparece 4 veces y en Deuteronomio 3 veces. La literatura profética con 32 veces, en Ezequiel 15, Isaías 8 veces, Jeremías 7, Amós y Oseas una vez. Los libros históricos con 30 veces, por ejemplo, Nehemías 14, primera y segunda de Crónicas 10 veces y segunda de Reyes 6 veces. Los textos narrativos, hay dos narraciones en las que el sábado desempeña un papel destacado. El relato de la creación de Génesis 1:1 al 2:4 culmina en el sábado de la creación, Génesis 2:1 al 3, que dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, cuando vemos que él lo bendijo y lo santificó, lo hace un espacio sagrado. Ya está fuera del ámbito común. Eh, este pasaje preñado revela que Dios había terminado su actividad creadora en 6 días, tras las cuales descansó, Sabbat, el séptimo día, es decir, cesó de toda su actividad creadora, Génesis 2:2. El séptimo día significa el sábado, aunque no se utiliza el sustantivo Sabbat. El vínculo fonético entre Sabbat y Sabbat se percibe generalmente como indicativo de descanso sabático. Esto parece apoyado por otra terminología típica de Shabbat, Génesis 2:1 al 3. Tiene en común con el cuarto mandamiento del Decálogo. Por ejemplo, el séptimo día, Génesis 2:2 y Éxodo 20:10. Bendecir, Génesis 2:3 y Éxodo 20:11. Santificar o hacer santo, Génesis 2:3, Éxodo 20:11 y Éxodo 31:14. Hacer, Éxodo 29 al 10 y Éxodo 31, 14 y 15. Y trabajar, Éxodo 29 al 10 y Éxodo 31, 14 al 15. Dice, el sábado del séptimo día está bendecido como ningún otro día, por tanto, imbuido de un poder único para este día. Dios hizo este día santo separándolo de todos los demás días. La santidad del día de descanso es algo que Dios otorgó al séptimo día. Dios se manifestó en la abstención del trabajo y en el descanso como el divino ejemplar para la humanidad. O sea que Dios, al descansar en el libro de Génesis, capítulo 2, 1 y 3, de toda la obra que había hecho, nos da un ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos descansar. ¿Qué nosotros debemos hacer en ese día que Él ha apartado y Él ha hecho santo? ¿Cómo nosotros podemos santificar ese día absteniéndonos de ciertas cosas? En este caso, de trabajar o de caminar cierto límite de espacio para no profanar el día santo. La secuencia de 6 días de trabajo y un séptimo día de descanso sabático indica universalmente que cada ser humano debe comprometerse en una imitatio Dei, imitación de Dios, descansando en el séptimo día. El hombre, Adán, hecho imagen de, imagno Dei, imagen de Dios. Por ejemplo, Génesis 1, 26, 28, que sabemos que dice que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos 6 días y nos sometemos a las leyes rigurosas del Shabbat, entendemos que nosotros estamos imitando a la deidad, imitando a Dios, la misma forma como Dios descansó, como Dios bendijo y como Dios santificó el Shabbat, es la mismo patrón que nosotros debemos seguir como parte de un pueblo en convenio. Porque recuerde que una de las señales de que somos parte de ese pueblo en convenio es el Shabbat. Es invitado a seguir, ok,
en la humanidad es invitado a seguir al ejemplar de una imitado Dei, participando en el descanso de Dios al disfrutar del don divino de la libertad de las fatigas de la existencia humana y reconociendo así a Dios como su creador. Entonces, nuestras actividades deben reflejar la forma en cómo nosotros estamos en convenio con Dios, cómo nosotros guardamos el Shabbat, qué nosotros hacemos dentro del Shabbat, cómo nosotros nos comportamos dentro del Shabbat, tiene todo que ver con lo que es el convenio con Dios. Espero que esto sea de bendición. Estas son la información, los lugares de donde estoy tomando los recursos, son bastantes, y espero que sea de bendición para usted. Si quiere más información, siempre puede ir a lo que es el grupo de los del camino y también a lo que es la página de mi maestro Rico Cortés, tesorosdeltemplo.com, donde puede conseguir más información detallada de cada uno de los mandamientos. Shalom.